principio el cliente estaba bastante perdido. Quería comprar el inmueble, pero no sabía muy bien qué es lo que se podía o no se podía hacer con él. Nosotros ya veíamos cuál era el futuro del inmueble y él confió mucho en nosotros. David se dejó asesorar, fue un muy buen cliente en ese aspecto. Nosotros recurrimos a Paisano porque realmente nos gustó mucho el inmueble, pero teníamos dudas de si la reforma que teníamos que hacer podía abrir las posibilidades a un cambio de estética y a un diseño que fuese más actual. Empezamos con el proceso de proyecto, donde quisimos plasmar sobre todo esa esencia de vivienda nueva, de inmueble contemporáneo. El diseño de partida pues era antiguo, era una vivienda ya de más de 20 años y a nosotros nos generaba dudas. Era un conjunto de elementos que había que eliminar para dejar la fachada más pura, más limpia, más luminosa, más mediterránea. Juan nos acompañó en todo lo que es el proceso de visionado de propuestas, desde los croquis iniciales. La mayor preocupación que tenía el cliente era sobre todo esa estética que tenía la vivienda tan sevillana, tan clásica, transformarla en una vivienda más contemporánea. Él siempre decía que era imposible, ¿no? Que no se puede hacer nada más que pintarlo de blanco. Juan nos decía, no os preocupéis, los volúmenes están ahí, es cuestión de cambiar una serie de cuestiones de diseño y estética, pero no fue hasta que vimos los croquis y los primeros bocetos cuando realmente nos convenció de que realmente eso era posible. David tenía mucho miedo en ese aspecto hasta que acabó viendo los 3D. Fue entonces cuando yo creo que el cliente hizo el clic y sabía que había hecho una buena compra. El proyecto nos enamoró a los dos, fue algo realmente, creo que más de lo que incluso habíamos inicialmente esperado que se podía hacer. Habían desaparecido todos los elementos tan barrocos, ¿no?, que existían previamente. La estrategia principal que tuvimos para el tratamiento de la fachada fue sobre todo el eliminar todos esos puntos que no nos beneficiaban. Dejamos la fachada lo más plano posible y sacamos los elementos tanto horizontales como verticales que potenciaban lo que era la volumetría real e inicial del inmueble. Luz, blanco, nada más. Fue cuando empezamos a ver y a entender que realmente sí existía una posibilidad, ¿no?, de hacer una traslación de ese proyecto que estaba en papel, ¿no?, a algo real. El momento 3D fue bastante importante porque en este caso fue la primera vez que el cliente pudo ver aquello que teníamos en la cabeza y lo que podía transformarse su vivienda. Fue relativamente fácil seguir, digamos, a rajatabla todo lo que incluía el proyecto. Juan fue el primero que tuvo mucho celo en hacer una buena dirección de obra y estar siempre muy encima durante toda la ejecución. Se demostró que una vez en obra supimos ejecutar todos los elementos y supimos coger toda la esencia del proyecto y transformarla en lo que realmente nos importa, el proyecto real. Fue como ir entre raíles, se eliminó mucha incertidumbre, sabíamos cómo podía terminar el proyecto y en qué situación estética y de diseño tenía que trabajarse, y realmente que eso nos dio mucha tranquilidad durante todo el proceso y nos hizo incluso ver cómo mejorar en la realidad, ¿no?, a lo que se había proyectado inicialmente.